Dicen que no hay dolor más punzante que la traición, especialmente cuando viene acompañada de una sonrisa altanera. Conozcan a Clara Campos, un corazón gentil y una mente brillante, cuyo mundo se hizo pedazos el día que descubrió las crueles burlas de su esposo y su infidelidad secreta. Se mofó de su embarazo delante de su amante, humillándola en el mismo hogar que habían construido juntos. Lo que él no sabía era que la mujer a la que menospreciaba tenía un poder mucho mayor del que jamás podría imaginar. La justicia pronto arrojaría luz sobre la verdad. En un tribunal cargado de tensión, el mundo descubrió que Clara no era una mujer cualquiera. En realidad, era una directora ejecutiva. Clara Campos era el tipo de mujer cuyos ojos brillaban con una determinación silenciosa incluso en sus días más oscuros. Criada en un hogar modesto en Nebraska, comprendía el valor del trabajo duro y de una vida honesta. Sus padres, Timoteo y Sara Campoblanco, habían dedicado sus vidas a un pequeño restaurante familiar a las afueras de Lincoln. Día tras día, inculcaron en su hija un principio esencial: tratar a los demás con respeto y amabilidad, sin importar las tormentas que la vida ponga en el camino. Fue en la universidad donde Clara conoció por primera vez a Jonathan Campos. Era un joven extrovertido, ambicioso, de ingenio rápido y sonrisa encantadora. El origen de Jonathan era muy distinto al de Clara. Nacido en una familia adinerada de Los Ángeles, cargaba con un aire de superioridad. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, casi sin esfuerzo. Sin embargo, hubo algo en la sinceridad de Clara que lo cautivó, y algo en la seguridad de Jonathan que a ella le resultó intrigante. Desde el principio, Clara percibió que Jonathan deseaba el éxito por encima de todo. A veces, incluso temía que confundiera ambición con codicia. Aún así, por razones que no podía explicar del todo, confió en que él respetaría sus decisiones. Después de todo, le había prometido el mundo. Era joven, estaba enamorada y llena de esperanza. Durante los primeros años de matrimonio, Clara y Jonathan comenzaron a construir una vida suburbana típica. Clara trabajaba como ejecutiva de marketing de nivel medio en una firma boutique llamada Conceptos Ellesian. Jonathan, siempre saltando de un proyecto a otro, se presentaba como emprendedor. Pasaba de negocios inmobiliarios a startups tecnológicas, proclamando constantemente haber encontrado la próxima gran oportunidad. Cuando se mudaron a Chicago, Clara asumió un puesto más alto en una agencia de publicidad más grande, Darley Ross, para sostener económicamente el hogar. Incluso entonces, comenzaron a surgir señales sutiles. La confianza encantadora de Jonathan se transformó en arrogancia. Se quejaba de que el trabajo de Clara no era suficiente y que debía hacer más para demostrar que valía su tiempo y amor. Cuando su padre murió repentinamente de un infarto, el apoyo de Jonathan fue extrañamente frío. En lugar de consolarla en su duelo, se quejó de que la herencia no era lo bastante sustanciosa. Ese día, aunque su corazón aún lo amaba, Clara sintió la primera grieta en su fe hacia él. Los años pasaron en una vorágine de horas extra, reuniones estratégicas de marketing y tensiones crecientes en casa. La madre de Clara se mudó temporalmente con ellos, solo para encontrar a Jonathan frío y desdeñoso. Sara Campoblanco, con la intuición protectora de una madre, trató de advertirle a su hija que el comportamiento de Jonathan se estaba volviendo tóxico. Clara lo desestimó, empeñada en ver lo mejor en él. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Clara se dio cuenta de que su periodo estaba muy retrasado. Una prueba de embarazo después, su corazón se llenó de emoción y también de temor: iba a ser madre. A pesar de las tensiones en su matrimonio, creyó que aquella noticia podría reavivar el amor que alguna vez los unió. Con manos temblorosas preparó una pequeña caja de regalo con la prueba positiva y un par de zapatitos de bebé. Esperó a que Jonathan llegara esa tarde. Él entró quejándose del tráfico y de cómo el barista volvió a equivocarse con su café. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara le entregó la caja. Jonathan la abrió con el ceño fruncido. Cuando comprendió de qué se trataba, parpadeó sorprendido. Clara esperaba ver en su rostro una chispa de emoción, tal vez lágrimas de alegría. En cambio, sus hombros se hundieron y su boca se tensó en una línea dura. «Deberías haberme dicho que te habías retrasado», murmuró. «¿Acaso tenemos las finanzas para un bebé en este momento?» El corazón de Clara se hundió. Forzó una sonrisa, apartando el dolor con la esperanza de que, una vez superado el impacto inicial, Jonathan recapacitara.
Pero en las semanas siguientes, su comportamiento se volvió aún más frío. Pasaba más tiempo haciendo contactos y menos hablando con Clara Hara. Cada conversación parecía terminar en una discusión, sobre dinero, sobre sus nuevos emprendimientos. Su teléfono no dejaba de sonar, y él era evasivo con respecto a quién lo llamaba. La ansiedad de Clara Hara crecía junto con su embarazo. Aunque seguía cumpliendo con sus responsabilidades en Darlie Ross, el estrés empezaba a afectar su salud. Una noche, decidió esperar despierta a Jonathan. La medianoche llegó y pasó, pero él no volvía. Preocupada, lo llamó, el móvil iba directo al buzón. Intentó distraerse reorganizando artículos para el bebé en el cuarto que habían preparado, una pequeña habitación soleada. Cerca de las 2 de la madrugada, Jonathan apareció tambaleándose, con olor a vino caro y perfume que no era el suyo. Cuando Clara Hara le preguntó dónde había estado, él simplemente la desestimó, alegando una reunión de negocios de último momento. Pero la mancha de lápiz labial rojo encendido en el cuello de su camisa contaba otra historia. Esa noche, Clara Hara sintió una devastación silenciosa. Sin embargo, una parte de ella se negaba a creer lo peor. No quería dejarse llevar por sospechas sin pruebas. Una semana después, mientras hacía la colada, encontró un estado de cuenta en el bolsillo del pantalón de Jonathan. Un cargo por una cena en el restaurante Lumiere Lounge, reservado a nombre de Abril Donoso, le llamó la atención. La fecha coincidía con una de las tantas noches de networking de Jonathan. Con el corazón acelerado, buscó información sobre el lugar, un sitio lujoso, conocido por sus cenas románticas a la luz de las velas y sillones de terciopelo. No había forma de malinterpretar el tipo de velada que representaba. Cuando lo confrontó, Clara Hara exigió una explicación. Jonathan bufó, rodando los ojos. ¿Ahora te metes con mis finanzas? Escupió. Deberías concentrarte en no estresar al bebé. Mi vida privada es asunto mío. ¿Su vida privada? Esas palabras giraban en su cabeza como un torbellino, desatando una tormenta de dolor. El hogar cálido y seguro que una vez conoció se había convertido en un campo de batalla. El futuro feliz que había imaginado junto a su esposo se desmoronaba cada vez que él salía por la puerta. Incapaz de seguir conteniéndose, Clara Hara se abrió con su compañera y amiga Luisa Herrero, una brillante directora de publicidad en Darlie Ross. Luisa la escuchó con gravedad y le dijo: «Tienes que protegerte, emocional y financieramente. Piensa en ti y en el bebé», dijo, apartándose un mechón de cabello del rostro. «No dejes que te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees». Poco después, Clara Hara descubrió que Abril Donoso no solo era la amante de Jonathan, sino también una conocida socialité de una familia acaudalada de Boston. Según los rumores, Abril era una mujer que ansiaba atención y no aceptaba nada que no fuera lujo. En Jonathan había encontrado un alma afín, alguien que adoraba el estatus y alardeaba de su extravagancia. Clara Hara volvió a enfrentarlo. Esta vez, lo amenazó con marcharse si no dejaba de ver a Abril. Jonathan respondió con frialdad: «¿Y a dónde irías? No puedes criar a un hijo sola. Y, seamos honestos, sin mí no puedes mantener tu estilo de vida». La crueldad en sus ojos desgarró el corazón de Clara Hara. A medida que avanzaba su embarazo, trataba de concentrarse en su salud, pero el sufrimiento emocional la consumía. Su obstetra, la doctora Remedios Hurtado, le expresó su preocupación por la presión arterial elevada y le recomendó evitar el estrés tanto como fuera posible. «El estrés alto puede causar complicaciones», Clara Hara le dijo con suavidad. Ella sintió, pero ¿cómo encontrar paz cuando su esposo se paseaba públicamente con otra mujer? El colmo llegó un fin de semana. Jonathan afirmó tener una reunión urgente con inversionistas potenciales. Clara Hara, inquieta, decidió seguirlo discretamente en un taxi. Él fue directamente al Hotel Four Seasons, donde se celebraba una lujosa gala benéfica. Clara Hara se deslizó dentro del salón y lo vio, en un rincón apartado, conversando íntimamente con Abril. Su corazón golpeaba con fuerza al ver cómo él se inclinaba para besarla. Sin pensarlo, Clara Hara se acercó. Jonathan se quedó paralizado, con una expresión de fastidio, no de culpa. Abril la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. «Esta debe de ser la esposa», dijo, con tono mordaz. Antes de que Clara Hara pudiera hablar, Jonathan espetó:
No hagas una escena, Clara Ara. Te estás haciendo quedar en ridículo. Y con una frialdad espantosa, anunció en voz alta a algunos curiosos cercanos. Sí, está embarazada. Pero seamos honestos, su sueldo ni siquiera alcanza para mantener a su propio hijo como es debido. Él se rió, y Abril se unió al cruel coro. Temblando de ira y humillación, Clara Ara dio media vuelta y huyó del hotel, con las lágrimas ardiendo en sus mejillas. Todo en su interior gritaba que aquello no solo era una traición, sino un ataque directo a su dignidad. No estaba luchando solo por su matrimonio, sino por su autoestima. A la mañana siguiente, Clara Ara recibió un mensaje inesperado desde un número bloqueado. Lamento cómo te trataron. Él no lo vale. Mereces algo mejor. Impactada, Clara Ara leyó el mensaje una y otra vez. Sospechaba que podía ser de Abril o de alguien cercano a Jonathan, pero tan rápido como apareció, el número desapareció. Aún así, le resultó extrañamente reconfortante saber que alguien, en algún lugar, había reconocido la injusticia que había sufrido. Cansada pero intrigada, Clara Ara volvió a confiar en Luisa. En un pequeño café cerca de Darley Ross, Luisa le tomó suavemente las manos y le dijo: Clara, eres brillante en lo que haces. Tus presentaciones son impecables. Tienes todas las habilidades necesarias para montar tu propia empresa, si quisieras. No necesitas la aprobación de Jonathan ni su dinero, y mucho menos después de cómo te está tratando. Clara Ara sorbió su café, pensando en cómo siempre había soñado con tener su propia firma de marketing algún día. Nunca lo había considerado seriamente, principalmente por sus obligaciones familiares y la idea de que Jonathan no apoyaría una iniciativa así. Pero la posibilidad de salir de su sombra y emprender un camino propio encendió una pequeña chispa de esperanza dentro de ella. Esa chispa se avivó cuando el destino intervino en forma de una llamada telefónica. El doctor Norberto Duarte, un antiguo profesor universitario, la contactó sobre un amigo que buscaba experiencia de alto nivel en marketing para el lanzamiento de un nuevo producto tecnológico. Ese amigo, Miguel Herrero, era el fundador de Ascension Apps, una startup con sólido respaldo de inversionistas. Buscaban una estrategia fresca y estaban dispuestos a pagar generosamente por el talento adecuado. Clara Ara vio una oportunidad. Con el apoyo de Luisa, comenzó a colaborar discretamente con Ascension Apps durante las noches y fines de semana. Tomaba notas minuciosas, trazaba campañas de marketing, esbozaba identidades de marca. A pesar de su embarazo avanzado, volcó su corazón en el proyecto, sintiendo un renovado propósito. Jonathan seguía ajeno a todo, demasiado ocupado exhibiéndose con Abril. Clara Ara mantenía una fachada valiente en Darley Ross, aunque sabía que pronto tendría que dejar el trabajo si este nuevo proyecto despegaba. Sin que Jonathan lo supiera, cada pago recibido por su trabajo de consultoría iba a una cuenta bancaria separada. Estaba preparando su futuro, sola. Un día, Miguel Herrero la llamó para una reunión urgente. Las propuestas de campaña que Clara Ara había elaborado habían impresionado a los inversionistas, y querían que se uniera a tiempo completo como directora de marketing. El paquete salarial era generoso, con bono de firma y opciones sobre acciones. El corazón de Clara Ara se llenó de alegría, pero también de duda. Estaba embarazada, lidiando con un esposo infiel y con miedo de no poder manejar tantos cambios a la vez. Pero Miguel no titubeó. Clara Ara, tus habilidades son únicas y tu visión es incomparable. Te necesitamos, dijo con firmeza. Sintiendo una oleada de confianza, Clara Ara aceptó el puesto. Era su oportunidad de liberarse del control tóxico de Jonathan. Esa noche, durante la cena, reunió el valor para contarle sobre su nuevo empleo, esperando aunque fuera una mínima muestra de apoyo. En lugar de eso, él respondió con burla. ¿Una startup tecnológica? ¡Qué chiste! Eres demasiado ingenua para darte cuenta de que te están usando. Su actitud desdeñosa no hizo más que alimentar la determinación de Clara Ara. Sonrió con cortesía, se retiró a su habitación y resolvió que, en cuanto se sintiera estable en su nuevo rol, lo dejaría. También juró proteger a su hijo de la negatividad de Jonathan a toda costa. La tensión en la casa de los Campos crecía día a día. Jonathan, completamente ajeno a la independencia que Clara Ara estaba cultivando, seguía exhibiendo su aventura. Subía fotos de salidas lujosas con Abril a redes sociales, sin mencionar su identidad, aunque era evidente.
Amigos comenzaron a hacerle preguntas incómodas a Clara Ara, que ella esquivaba con respuestas cuidadosamente medidas. Se negaba a mostrar su dolor en público, pero por dentro hervía. En Ascension Apps, Clara Ara se entregó al trabajo. Sus campañas iniciales fueron un éxito rotundo, atrayendo la atención de blogs tecnológicos importantes y medios tradicionales. Los inversionistas alababan su creatividad y liderazgo. Miguel Herrero, impresionado por su estilo de gestión, comenzó a insinuar que quería prepararla para un puesto aún más alto, quizás directora general de una nueva división. Clara Ara sentía como el suelo se movía bajo sus pies, pero esta vez, en la mejor dirección posible. Su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y ahora, sería ella quien llevaría el volante. Mientras tanto, Jonathan no tenía idea del alcance de los logros de Clara Ara. Solo veía que, según él, estaba perdiendo el tiempo en una startup. Una noche, llegó a casa de mal humor, apestando a whisky. Al parecer, Abril se había quejado de que Jonathan no estaba cumpliendo su promesa de darle una vida glamorosa. Desahogó toda su frustración con Clara Ara, que estaba sentada en la cocina revisando documentos para el próximo lanzamiento de producto. «Te la pasas todo el día en ese trabajo inútil», gritó, dando un portazo a un gabinete. «Mira esta casa, ni siquiera está limpia. ¿Y tú crees que puedes criar a un bebé?» La paciencia de Clara Ara se quebró. Se puso de pie, lo miró directamente a los ojos y declaró con firmeza: «Estoy haciendo lo que debo por mí y por nuestro hijo. Si no te gusta, ese es tu problema». Jonathan soltó una risa amarga. «¿Nuestro hijo? No te engañes. Sabes que no puedes criarlo sola. Me necesitas». Avanzó hacia ella con una mirada amenazante. Clara Ara, aterrada por su seguridad y la del bebé, retrocedió, con el corazón palpitando con fuerza. De pronto, su teléfono sonó, rompiendo la tensión. Era Miguel Herrero, llamando por una actualización urgente con los inversionistas. Jonathan bufó por la interrupción y salió de la casa furioso, dejando a Clara Ara temblando, pero más decidida que nunca. El tiempo de vivir con miedo había terminado. En las semanas siguientes, Clara Ara preparó en silencio su estrategia de salida. Llevaba un diario donde registraba cada comentario amenazante o humillante de Jonathan. También documentaba sus constantes ausencias y recopilaba capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales junto a Abril. Por consejo de Luisa, consultó a una abogada. Visitó a Rebeca Hernández en el prestigioso bufete Johnson y Friedman. Rebeca era conocida por su tenaz defensa de cónyuges vulnerados. Escuchó pacientemente mientras Clara Ara relataba su historia, con lágrimas asomando en los ojos. «Tu seguridad y la de tu bebé son lo más importante», dijo Rebeca con firmeza. «Si es necesario, solicitaremos una orden de alejamiento. Y te aseguro que recibirás el apoyo económico que te corresponde. Pero primero, necesito conocer bien tu situación financiera y tu nuevo empleo». Clara Ara le explicó su nuevo puesto, cómo su salario aumentaba rápidamente junto con las opciones sobre acciones, y su plan de dejar a Jonathan en cuanto encontrara un nuevo lugar donde vivir. Rebeca le aseguró que todo podía organizarse con discreción. «Ten mucho cuidado», le advirtió. «Personas como Jonathan pueden volverse impredecibles cuando sienten que están perdiendo el control». A pesar de su intento por ser discreta, los rumores eventualmente llegaron a oídos de Jonathan. Un día, hurgando entre el correo sobre la encimera, encontró un estado de cuenta de la cuenta bancaria separada de Clara Ara. El generoso depósito de Ascension Apps lo dejó atónito. Enfurecido ante la idea de perder el control financiero, la confrontó una vez más. «¿Crees que puedes andar escondiéndote y acumulando dinero?», espetó, agitando el estado de cuenta frente a ella. «¿Quién te crees que eres?». Pero esta vez, Clara Ara no se encogió. Se puso de pie lentamente y lo miró fijamente. «Soy alguien que está cansada de que la traten como basura. Estoy construyendo un futuro para mí y para nuestro bebé, contigo o sin ti». Hubo un momento de silencio atónito. Clara Ara vio confusión en los ojos de Jonathan, como si jamás hubiera imaginado un escenario en el que ella pudiera salir adelante por sí sola. Él soltó una carcajada amarga y se marchó dando un portazo. Pero para Clara Ara, ese breve intercambio fue una victoria. Había encontrado su voz, y con ella, una sensación de libertad.
La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del apartamento de Clara Ara, dejando trazos en el vidrio, como si la propia naturaleza llorara con ella. Sentada en su pequeña mesa de comedor, rodeada de papeles, con su vientre hinchado presionando suavemente contra el borde, Clara Ara sentía las pataditas de su hijo, aún sin nombre, desde dentro, recordándole que estaba ahí, que una vida crecía, que un futuro venía. Se acarició el abdomen instintivamente y soltó un suspiro cansado. Las semanas habían sido largas y pesadas. Entre llamadas estratégicas nocturnas para Ascensión Apps y la ansiedad constante de un matrimonio en ruinas, no había tenido un solo momento para respirar, para sentir algo más allá del deber y la supervivencia. Cada paso hacia adelante era como caminar por lodo espeso, y, aún así, seguía avanzando. Entonces, sonó el teléfono. La pantalla decía, Miguel Herrero. No era una reunión programada. ¿Algo andaba mal? Hola. Contestó, con la voz cautelosa pero firme. Clara Ara, la voz de Miguel sonó cálida y decidida, necesito hablar contigo en persona, si puedes venir dentro de la hora. Una hora después, estaba sentada frente a él en la sala de conferencias de Ascensión, aferrada a su termo de café descafeinado, luchando por calmar el temblor en sus manos. El ambiente era distinto, más enfocado, más serio. Miguel no tenía su actitud jovial habitual. Parecía a punto de soltar una bomba. Seré directo, dijo, apoyando los codos en la mesa. Tu trabajo ha sido excepcional. Los inversionistas están más que impresionados. Hemos decidido lanzar una nueva filial, Ascensión Creativa. Y queremos que tú la dirijas. Clara Ara parpadeó. ¿Dirigirla? Él sonrió. Sí, como directora general. El tiempo pareció congelarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como copos de nieve a punto de caer. Clara Ara lo miró, su mente intentando alcanzar la realidad de lo que acababa de escuchar. ¿Quieren que yo sea directora general? Repitió, lentamente, como probando el título con la voz entrecortada por la incredulidad. Miguel asintió. Sí. No solo eres buena en lo que haces, Clara Ara. Eres una líder. Inspiras. Has transformado esta marca en cuestión de semanas. Imagina lo que podrías lograr con plena autoridad. A sus ojos le escocieron inesperadamente. Nadie le hablaba así desde hacía años, quizá desde la universidad, tal vez desde antes de Jonathan, desde cuando aún era simplemente Clara Ara Campoblanco, una mujer llena de ambición y fe en sí misma. Instintivamente, colocó una mano protectora sobre su vientre. Estoy embarazada. Estoy a punto de ser madre soltera. Es demasiado. ¿Y si no puedo con todo esto? Miguel se inclinó hacia adelante, y su tono se volvió más suave, más sincero. Tu embarazo no te hace menos capaz, Clara Ara. Si acaso, demuestra tu resiliencia. Has manejado más presión que la mayoría en toda su vida. No tienes que decir que sí ahora. El anuncio puede esperar hasta después del nacimiento. Pero quería que supieras que te vemos. Y creemos en ti. Ella se cubrió la boca con la mano. Las emociones la invadieron como una ola, incredulidad, gratitud, miedo, y algo más profundo, validación. Durante años, la habían hecho sentir pequeña, como si sus sueños fueran demasiado ruidosos, demasiado molestos. Y ahora, alguien le ofrecía las llaves de un futuro que creía perdido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas en silencio. No trató de detenerlas. Lo haré, susurró, con una voz cargada de una fuerza serena. Lo acepto. Miguel sonrió. Entonces, construyamos algo increíble juntos. Esa noche, de regreso en su apartamento, Clara Ara se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no sentía que solo sobrevivía. Sentía que estaba renaciendo. Jonathan aún no lo sabía, pero la mujer que creyó haber quebrado ya estaba levantándose, decisión a decisión, latido a latido. Y pronto, el mundo la llamaría por un nuevo nombre, directora general. Lamentablemente, Jonathan no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Durante su 8º mes de embarazo, Clara Ara regresó una última vez a la casa para recoger sus pertenencias. Jonathan estaba en la sala,
con una sonrisa burlona. Abril también estaba allí, cómodamente instalada en el sofá como si fuera su dueña. El corazón de Clara latía con fuerza ante tal despliegue descarado de falta de respeto. ¿Crees que puedes dejarme sin consecuencias?, la provocó Jonathan. Abril y yo hemos decidido casarnos en cuanto finalice nuestro divorcio. ¿Y sabes qué? No te va a quedar mucho en el acuerdo. El abogado de mi padre es el mejor de la ciudad. Abril soltó una risita. Sí, Clara, si es que ese es tu nombre. No te deprimas tanto. Jonathan me dijo que tu hijo fue un accidente, de todos modos. Sus palabras estaban cargadas de veneno y sarcasmo. Las mejillas de Clara ardieron de indignación, pero se negó a rebajarse a su nivel. En silencio, recogió su maleta. Luego, se volvió y miró fijamente a Jonathan. Espero que seas feliz con las decisiones que has tomado. Algún día, te darás cuenta de lo que perdiste. Y con eso, cerró la puerta. No solo sobre él, sino sobre la vida que habían compartido. Clara se instaló en su apartamento temporal, un espacio sobrio pero reconfortante, en marcado contraste con la opulencia tensa que había dejado atrás. Cada día se preparaba para la llegada de su hijo mientras gestionaba las exigencias de su nuevo trabajo. Luisa la visitaba con frecuencia, ayudándola a armar muebles para bebé y a empacar la bolsa para el hospital. En esas visitas compartían anécdotas del pasado, dejando que la risa reemplazara el dolor. En una tarde con brisa, con la ayuda de Rebeca, presentó oficialmente la demanda de divorcio. El proceso fue sencillo en lo legal, pero emocionalmente pesado. Clara estaba dispuesta a luchar por la custodia y a garantizar un futuro seguro para su hijo. Rebeca era optimista. Clara tenía un trabajo estable, finanzas independientes y una documentación detallada del maltrato de Jonathan. Poco después, el abogado de Jonathan, un operador astuto llamado Marcos Delgado, presentó una contrademanda. Cuestionaban casi todo, desde la manutención conyugal hasta la custodia. Pintaban a Clara como una mujer inestable e incapaz de afrontar la maternidad en solitario. Jonathan exigía la custodia total o, al menos, suficiente como para reducir sus obligaciones económicas. Clara no podía creer semejante descaro. Pero no se dejó llevar por el pánico. Había preparado cada detalle, había guardado cada prueba. La fecha del juicio se acercaba, y la tensión aumentaba. Sin embargo, ella se mantuvo enfocada. Ensayó sus declaraciones con Rebeca y se negó a caer en provocaciones. Su estrategia era clara, decir la verdad. Pero la vida tenía una sorpresa más reservada. Antes del juicio, Clara entró en trabajo de parto inesperadamente, a las 36 semanas. Sola, en su apartamento. Sintió la primera contracción desgarrar su abdomen como una ola de fuego. El miedo se apoderó de ella, no estaba del todo preparada. Tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Luisa, quien llegó de inmediato y marcó al 911. La ambulancia no tardó en llegar, y Clara fue trasladada a toda prisa al Hospital Mercy. Horas más tarde, en un torbellino de dolor, ansiedad y esperanza, Clara dio a luz a un niño. Lo llamó Gabriel. Al sostenerlo en brazos por primera vez, sintió una oleada de amor protector recorrerle todo el cuerpo. Ese pequeño era su razón para luchar, su faro de luz en medio de la tormenta más oscura. Gabriel nació levemente prematuro, pero lo bastante fuerte para respirar por sí solo. Los médicos lo mantuvieron unos días en la unidad neonatal por precaución, asegurándose de que no surgieran complicaciones. Jonathan brilló por su ausencia. No visitó el hospital en ningún momento. Cuando finalmente se enteró, Abril, al parecer, lo disuadió de ir, acusando a Clara de querer manipularlo emocionalmente. Jonathan se mantuvo alejado, confirmándole a Clara que había tomado la decisión correcta al alejarse de él. Una vez que Gabriel se estabilizó, Clara lo llevó a casa, al apartamento donde Luisa había asegurado todos los elementos esenciales para el bebé. Las noches largas se convirtieron en madrugadas eternas, mientras Clara se abría paso entre el cansancio y la dicha de la maternidad. Su cuerpo dolía por el parto, y al principio tuvo dificultades para amamantar. Pero cada pequeño logro se sentía como una victoria íntima. Rebeca le aconsejó postergar la audiencia judicial debido a su estado médico. Sin embargo, Jonathan y su equipo legal insistieron en continuar,
con la esperanza de aprovechar un momento de vulnerabilidad. A regañadientes, Clara Ara aceptó proceder, confiando en que su documentación y el apoyo legal que había reunido serían suficientes. A tan solo 3 semanas del nacimiento de Gabriel, llegó el día del juicio. Una fresca mañana iluminaba los escalones del Tribunal del Condado de Cook, en el centro de Chicago. Clara Ara sentía mariposas de ansiedad en el estómago mientras entraba al edificio junto a Rebecca. Gabriel se había quedado a salvo en casa, al cuidado de Luisa. A su izquierda, divisó a Jonathan luciendo un traje costoso, del brazo de Abril, quien llevaba una sonrisa de satisfacción. Marcos Delgado, el abogado de Jonathan, los acompañaba revisando documentos con aires de seguridad. La sala era sobria, pero cargada de tensión. Se escuchaban casos familiares uno tras otro. Finalmente, llegó el turno de Campos contra Campos. El corazón de Clara Ara latía con fuerza al acercarse al estrado. La jueza a cargo era la honorable Alicia Piedra, una figura reconocida por su intolerancia absoluta hacia el engaño y la manipulación. Rebecca expuso el caso de Clara Ara con precisión. Detalló la infidelidad de Jonathan, el abuso emocional, y su falta de preocupación por el bienestar de Clara Ara durante el embarazo. Subrayó la estabilidad económica de su clienta y el fuerte círculo de apoyo que la respaldaba. Clara Ara entregó pruebas documentadas, capturas de pantalla de redes sociales, estados de cuenta con cargos en restaurantes caros durante noches en que Jonathan alegaba trabajar, y un registro detallado de sus ausencias. Marcos intentó interrumpir, alegando que Clara Ara sufría inestabilidad emocional posparto. Argumentó que Jonathan podía ofrecer una vida de lujos al niño, insistiendo en que lo mejor para Gabriel era estar con un padre con recursos financieros significativos. ¿Recursos financieros significativos?, respondió Rebecca, sin perder la compostura. ¿Estamos hablando de las finanzas personales de Jonathan Campos, o de las de su padre? Mi clienta ha demostrado un éxito profesional legítimo y tangible por mérito propio. La jueza Piedra observó detenidamente a ambos abogados, luego miró a Clara Ara, que mantenía la calma con una fortaleza silenciosa. Las próximas palabras que salieran de ese estrado podrían cambiarlo todo. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Una y otra vez, Jonathan subió al estrado, pintándose a sí mismo como la víctima. Alegó que Clara Ara lo había apartado, que se negaba a comunicarse y que estaba obsesionada con su carrera. Incluso insinuó que la paternidad del niño podía ponerse en duda, aunque no ofreció ni una sola prueba para respaldar esa acusación descabellada. La jueza frunció el ceño ante tal insinuación sin fundamento. Cuando fue el turno de Clara Ara, habló con serenidad, las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Describió la actitud despectiva de Jonathan durante su embarazo, su humillación pública y la relación extramarital que mantenía con Abril Donoso. Solo presentó hechos. Nunca descendió a ataques personales. La mirada de la jueza se suavizó al notar la compostura de Clara Ara y el dolor que había soportado con dignidad. Entonces, ocurrió un giro dramático. Marcos Delgado, con aires de quien prepara una jugada maestra, llamó inesperadamente a Abril Donoso al estrado. Abril desfiló hacia el frente con un vestido de diseñador, agitando su melena con seguridad. Afirmó que Jonathan era un compañero amoroso que la había rescatado de un entorno tóxico. Alegó que Clara Ara era la verdadera manipuladora y que había privado a Jonathan de intimidad, empujándolo a buscar consuelo en otro lugar. Rebecca objetó de inmediato, señalando que el testimonio de Abril no tenía relevancia directa en la custodia del niño ni en la manutención conyugal. La jueza permitió que continuara brevemente, pero las declaraciones de Abril rápidamente derivaron en quejas mezquinas sobre la actitud de Clara Ara. La jueza Piedra no parecía impresionada, más bien, observaba como quien reconoce una actuación vacía. Finalmente, la jueza formuló una pregunta directa. Señorita Donoso, ¿está usted al tanto del estatus profesional de la señora Campos? Abril parpadeó, desconcertada. ¿Estatus profesional? Sí, repitió la jueza, con una mezcla de curiosidad y autoridad. Su ocupación. Abril soltó una risa ligera. Trabaja en alguna empresa, algo de marketing, creo. Su voz estaba impregnada de condescendencia. Entonces, la jueza Piedra giró la cabeza lentamente hacia Clara Ara, con una mirada deliberada y fija. Señora Campos,
¿Tendría la amabilidad de informar a este tribunal cuál es su puesto actual? El aire en la sala se volvió denso, cargado de expectación. Cada respiración parecía contener juicio. Las paredes blancas, el susurro de papeles, el golpeteo de un bolígrafo contra el banco de madera, todo se sentía distante, como ruido de fondo en una pesadilla de la que aún no despertaba. Pero Clara Ara se sentó erguida, la espalda recta a pesar del cansancio de la maternidad reciente y las semanas de guerra legal. Las manos descansaban con calma sobre su regazo. Frente a ella, Jonathan se desplomaba en su asiento como un escolar aburrido, apenas ocultando su fastidio. Abril posaba a su lado, toda brillo y artificio, como si el tribunal fuera una pasarela. Marcos Delgado permanecía de pie, confiado, como si creyera que el espectáculo ya estaba ganado. Pero entonces ocurrió el giro inesperado. Delgado, con la sonrisa de quien está a punto de ejecutar una jugada dramática, llamó a Abril al estrado. Algunos murmullos surgieron entre el público. Clara Ara no mostró expresión alguna, aunque por dentro sentía que sus entrañas se retorcían. No temía las palabras de Abril, estaba agotada de las mentiras. Abril avanzó con paso seguro, vestida como para una sesión de fotos, no para un juicio. Comenzó su testimonio con desprecio ensayado, retratando a Jonathan como un salvador, y a Clara Ara como una mujer fría y dominante. Torció la verdad como si fuera una daga, capa tras capa. Pero la jueza no se inmutaba. Solo sus ojos se entornaron ligeramente. Estaba observando, leyendo más allá de la superficie. Las palabras de Abril empezaron a tambalearse, pasando de acusaciones a trivialidades, quejas sobre el tono de voz de Clara Ara, su actitud, su falta de feminidad. Ya no era testimonio, era teatro. Y la actuación se desmoronaba. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Señorita Donoso, interrumpió la jueza Piedra con frialdad, ¿está usted al tanto del estatus profesional de la señora Campos? Abril parpadeó. ¿Profesional? Sí, repitió la jueza, su voz más cortante. Su ocupación. Abril soltó una risa nerviosa. Trabaja en alguna empresa, marketing o algo así, creo. Su voz rebosaba desdén. Fue entonces cuando la jueza se volvió hacia Clara Ara, mirándola fijamente. Señora Campos, ¿quiere tener la amabilidad de informar al tribunal cuál es su puesto actual? Clara Ara sintió el pulso acelerarse. Por un instante, el silencio llenó la sala. Todas las miradas se posaron en ella. Miró a Rebeca, quien le devolvió una diminuta y tranquilizadora inclinación de cabeza. Clara Ara enderezó los hombros. Actualmente soy la directora de marketing de Ascension Apps, dijo con claridad, y he aceptado el cargo de directora ejecutiva en su nueva filial, Ascension Creative. La documentación está en proceso de firma. Hubo una pausa. Una pausa larga, tan densa que parecía absorber el sonido. Luego vino la reacción. El rostro de Jonathan se congeló en una expresión de incredulidad pura. Giró la cabeza bruscamente, la boca entreabierta, como si no hubiera oído bien. Abril se tensó, su seguridad artificial deshaciéndose. Marcos Delgado empezó a revolver sus papeles como si alguno pudiera, mágicamente, contradecir lo que Clara Ara acababa de decir. La jueza Piedra se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Directora ejecutiva?, repitió con interés. ¿Tiene documentación que confirme ese nombramiento? Clara Ara asintió con calma y abrió su carpeta. Sí, su señoría. Traje una copia por si resultaba relevante. Extendió la carta firmada a través del tribunal. Sus manos ya no temblaban. La jueza hojeó los documentos con una intensidad silenciosa. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios, no era de diversión, sino de reconocimiento. De respeto. Señora Campos, dijo al fin, sus logros son notables. Esto no solo refleja sus capacidades profesionales, sino que habla mucho sobre su habilidad para ofrecer un entorno estable y enriquecedor a su hijo. La garganta de Clara Ara se tensó de emoción, pero no lo dejó ver. Aquello no era solo un título. Era todo lo que vino antes, cada noche sin dormir, cada insulto tragado, cada duda que había silenciado para poder sobrevivir. Y ahora, ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba erguida. Estaba siendo vista.
Del otro lado del pasillo, Jonathan lucía pálido. El hombre que alguna vez se burló de su salario, de sus sueños, de su maternidad misma, ahora contemplaba una realidad en la que Clara lo había superado en todos los aspectos. Ella no se regodeó. No sonrió. No lo necesitaba. La verdad había hablado por ella. Todas las miradas se dirigieron a Jonathan. Su fachada se desmoronó, sustituida por un parpadeo de ansiedad. Jamás imaginó que Clara, la mujer a la que había despreciado, estaría escalando alturas corporativas con las que él solo podía soñar. El color se desvaneció de su rostro al enfrentarse al peso de su poder real y de su independencia económica. La compostura de Abril también se resquebrajó. «¿CEO?» «Eso es imposible», exclamó, lanzando una mirada perpleja a Jonathan. «Tú me dijiste que apenas podía mantenerse». Jonathan le siseó que se callara, pero era demasiado tarde. Toda la sala observaba cómo se agrietaba su fachada. Rebecca aprovechó el momento. «Su señoría, queda claro que la descripción que el señor Campos hizo de la situación financiera de mi clienta es falsa. Contrario a lo que alegaron, la señora Campos no solo no está desempleada ni es inestable, ocupa un puesto de alta responsabilidad e ingresos. Esto, por sí solo, invalida cualquier argumento para que el señor Campos obtenga custodia mayoritaria o reduzca sus obligaciones de manutención». El silencio volvió a inundar la sala. Pero esta vez, no era la quietud de la expectativa. Era la quietud del ajuste de cuentas. Clara permaneció serena, con el corazón palpitando suavemente, como un tambor lejano. No miró a Jonathan. No hacía falta. Podía sentir cómo su energía se desmoronaba, la ira disfrazada de miedo, el derecho asumido derrumbándose bajo el peso de la realidad. La jueza Alicia Piedra ajustó sus gafas y volvió a revisar el expediente. Su mirada se posó en Jonathan, luego en Clara, y por último en la pila de pruebas, estados financieros, capturas de redes sociales, registros de negligencia, y ahora, la carta de confirmación de su nombramiento como CEO, que había cambiado por completo la dinámica del juicio. Cuando habló, su voz era mesurada, serena, pero con un trasfondo de acero. «Este tribunal ha revisado todo el material presentado, así como los testimonios», comenzó. «La señora Campos ha demostrado, tanto con documentación como mediante testigos, que ha actuado en el mejor interés de su hijo desde el momento en que supo que estaba embarazada». Clara contuvo la respiración. Todo su cuerpo estaba en tensión, esperando. «Ha demostrado una notable estabilidad profesional, compostura emocional y un esfuerzo constante y claro por proteger y preparar el futuro de su hijo». Jonathan se removió en su asiento, frunciendo el ceño. La autosuficiencia de Abril se había evaporado, ahora estaba rígida, en silencio, con las uñas clavadas en la correa de su bolso de diseñador. La jueza continuó, mirando directamente a Jonathan. «El señor Campos, por el contrario, no ha presentado evidencia creíble de estabilidad, ni ha refutado adecuadamente las acusaciones de negligencia emocional, infidelidad o irresponsabilidad financiera. Además, el intento de cuestionar la paternidad del niño sin fundamento alguno refleja un patrón preocupante de evasión y falta de responsabilidad». Jonathan abrió la boca para objetar, pero la jueza alzó la mano. «Mi decisión es la siguiente», dijo, y su voz resonó como una piedra cayendo en un lago quieto. «Se otorga la custodia legal completa a la señora Clara Campos. El señor Campos recibirá derechos de visita conforme al calendario estipulado por este tribunal y deberá contribuir a la manutención del menor según una evaluación financiera revisada, incluyendo la mitad de todos los gastos médicos y educativos». Un suspiro agudo escapó de los labios de Clara antes de que pudiera contenerlo. Sus dedos se aferraron al borde del banco. Era real. Entonces, llegó el golpe final. No de parte de Clara, sino desde el estrado. La jueza Piedra se volvió hacia Jonathan, su mirada firme e inquebrantable. «Le aconsejo, señor Campos, que reflexione sobre el papel que desempeña en la vida de su hijo. No en términos de lo que cree que se le debe, sino en términos de lo que usted está obligado a ser. Ser padre no es un título. Es un deber». Jonathan lucía atónito. Como si fuera la primera vez que alguien le decía la verdad sin adornos. Clara lo miró fijamente, su expresión serena pero impenetrable. Por un momento, el aire pareció suspenderse. Ella sostuvo a Gabriel con delicadeza, su pequeño cuerpo envuelto en una mantita blanca,
sus ojos grandes y brillantes explorando el mundo desde los brazos de su madre. A su alrededor, amigos y seres queridos charlaban suavemente, compartiendo la alegría de aquel día, sin notar la tensión que acababa de entrar por la puerta. Jonathan estaba de pie a pocos pasos, vestido de manera sobria, sin rastro de la arrogancia de antaño. Sus ojos estaban cansados. Su voz, cuando habló, apenas fue un susurro. ¿Puedo cargarlo? Clara Hara bajó la mirada hacia su hijo, luego volvió a encontrarse con la de Jonathan. Sintió un instante de nostalgia, no por el hombre que tenía delante, sino por la ilusión que una vez representó. Por todo lo que soñó que serían como familia, y que nunca fueron. Puedes saludarlo, dijo con suavidad. Pero no lo vas a cargar hoy. Jonathan asintió, sin discutir. Miró al bebé con una mezcla de arrepentimiento y desconexión, como si aún no supiera cómo encajar en esa nueva realidad. Gabriel, este es tu padre, dijo Clara Hara en voz baja, no por él, sino por su hijo. Un gesto de respeto hacia la verdad, sin borrar la historia. Después de unos minutos, Jonathan murmuró una despedida y se marchó en silencio, dejando atrás no solo la ceremonia, sino también la última ilusión de controlar lo que ya no le pertenecía. Clara Hara se volvió hacia sus invitados, con Gabriel dormido en sus brazos, rodeada de amor real, Luisa, Miguel, David, su nueva familia elegida. Había aprendido que la libertad no siempre llega con estruendo, sino con decisiones firmes y silenciosas, como aquel día que decidió levantarse del dolor y construir algo nuevo. Ahora, el eco de aquel martillazo de la jueza ya no retumbaba en sus oídos. Había sido sustituido por la risa de Gabriel, el murmullo de nuevos comienzos y la certeza profunda de que había ganado algo más que un juicio. Había recuperado su vida. Él lo pidió en voz baja. Clara Hara inhaló profundamente, luego concedió un breve momento para que padre e hijo conectaran. Jonathan miró el diminuto rostro de Gabriel con ojos vidriosos. Lo siento, susurró una vez más. Pero Clara Hara no respondió. Con calma, tomó de nuevo a Gabriel en brazos y asintió a Luisa, quien acompañó a Jonathan hacia la salida. Aunque no albergaba ilusiones sobre la capacidad de Jonathan para cambiar, Clara Hara quería que Gabriel supiera, algún día, que su madre actuó con decencia y misericordia. El divorcio legal fue una mera formalidad después de la decisión de custodia. Cuando finalmente firmó los papeles, Clara Hara sintió más alivio que tristeza. Rebeca la felicitó por mantenerse firme durante una batalla dolorosa. Y fue entonces cuando Clara Hara comprendió que su vida iba en ascenso, mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado un año atrás. Libre de la prisión emocional de una relación tóxica. Jonathan dejó una carta de disculpas en su buzón. Clara Hara no respondió. La dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón, sin saber si algún día volvería a abrir ese capítulo. Por ahora, su corazón necesitaba tiempo para sanar, para enfocarse en lo que realmente importaba, su hijo y su carrera, ambos floreciendo bajo su guía firme y amorosa. El punto más alto de su historia llegó cuando fue nombrada empresaria del año por una organización nacional de mujeres líderes. La ceremonia, celebrada en el Teatre Regency, fue majestuosa. Clara Hara llegó con un vestido negro sencillo pero elegante, saludando a colegas y amigos que la admiraban sinceramente. Luisa cuidó de Gabriel esa noche para que Clara Hara pudiera saborear su logro por completo. Al subir al escenario para recibir el premio, recordó cada obstáculo, las palabras crueles de Jonathan, las burlas de Abril, las batallas legales, el miedo a criar sola. Pero ahí estaba. Inquebrantable. Dedicó el premio a sus padres, Sara y el difunto Timoteo Campoblanco, por enseñarle la resiliencia. Y dio un agradecimiento especial a Gabriel, cuya existencia le había dado la fuerza para salir de la tormenta. En los meses siguientes, su vida alcanzó una hermosa normalidad. Desarrollaba estrategias para clientes de alto perfil, viajaba a conferencias y pasaba tiempo de calidad con Gabriel. Su relación con David Chávez, el ejecutivo amable que conoció en una convención de marketing, creció con ternura y respeto mutuo. En el trabajo, Ascensión Creative despegó. Las campañas innovadoras de su equipo ganaron premios internacionales, atrajeron a clientes de renombre y marcaron un nuevo estándar en la industria. Su liderazgo, empático pero firme, inspiró a muchas, especialmente a madres solteras que buscaban seguir sus sueños. Clara Hara se convirtió en mentora, en faro, en ejemplo. Jonathan, por su parte, entraba y salía de terapia.
Hacía esfuerzos esporádicos por ver a Gabriel, respetando el cronograma de visitas estipulado. Clara Ara lo permitía, no por él, sino por su hijo. Sabía que Gabriel merecía saber quién era su padre biológico, incluso con sus defectos. Pero su corazón ya no albergaba nostalgia. Había encontrado paz siguiendo su propio camino. Un día, de forma inesperada, Abril Donoso le envió un breve mensaje por redes sociales. Lo siento por todo. Te deseo lo mejor. Clara Ara lo leyó, lo meditó un momento y decidió no responder. No había necesidad de reabrir heridas. La mejor forma de sanar era vivir bien. Sin darse cuenta, Gabriel cumplió su primer año. Clara Ara organizó una pequeña fiesta en su apartamento, decorando la sala con globos pastel. Observó con una sonrisa mientras su bebé aplastaba pastel entre los dedos, riendo con esa pureza que solo los niños tienen. Luisa, Rebeca, Miguel, David, todos los que la habían apoyado estaban allí, llenando el espacio de calidez. En un momento, Clara Ara se apartó un poco, las lágrimas brillando en sus ojos. No podía creer hasta dónde había llegado. De esposa humillada y embarazada, a CEO confiada y madre amorosa. Esta era la vida que había defendido con uñas y dientes, una vida auténtica, llena de esperanza, rodeada de personas que celebraban su luz en vez de apagarla. Semanas después, en la calma que siguió al cumpleaños, Clara Ara se sentó en su elegante oficina en Ascension Creative. Miró por la ventana el bullicioso horizonte de Chicago. Sintió un propósito profundo. Presionó el botón del intercomunicador. Sí, señora Campos. Perdón, señorita Campos, corrigió su asistente, recordando el divorcio. Clara Ara sonrió. Clara Ara está bien, dijo. Había dejado oficialmente el apellido de Jonathan, retomando el suyo, Campoblanco. ¿Podrías agendar una reunión con el equipo de diseño para el lunes por la tarde? Por supuesto, señora Campoblanco. Felicidades de nuevo por el contrato con Sint. Está haciendo cosas increíbles aquí. Clara Ara agradeció con un gesto y se recostó en su silla. La ciudad resplandecía bajo el sol de la tarde, como metáfora de su propio horizonte. Había sobrevivido a la traición, al desamor, a la humillación pública. Y al final, descubrió su verdadera fuerza. Ya no era la esposa despreciada. Era Clara Ara Campoblanco, directora ejecutiva, madre devota. Y una fuerza imparable. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa emocional de traición, resiliencia y triunfo. La historia de Clara Ara nos recuerda que, por oscura que parezca la noche, el amanecer siempre llega con nuevas posibilidades. Que defender nuestra dignidad, creer en nuestro valor y proteger lo que amamos nos lleva, tarde o temprano, a la luz. Si esta historia te conmovió e inspiró, no olvides compartirla. Tu apoyo mantiene viva la llama de estas historias transformadoras. Y recuerda, tu fuerza puede iluminar el camino de alguien más. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.